Buenos días a todos, me alegro de estar de nuevo con vosotros después de este tiempo, después de estas 3 semanas en las que también hemos sido bendecidos con 3 mensajes de nuestros hermanos Wilson, Pedro y Mila. Y bueno, después de este tiempo vamos a retomar esa serie acerca del Sermón del Monte. Lo dejamos hace casi un mes con la última de las bienaventuranzas. Recordamos brevemente que estamos, como dijimos al principio, sentados en el monte frente a Jesús y estamos escuchando esas enseñanzas que el Señor presentó, expuso en ese monte ante sus discípulos principalmente y también ante la multitud que le había seguido desde tiempo atrás. Vimos en estas últimas predicaciones acerca de las bienaventuranzas cómo Jesús describe las personas que son verdaderamente felices, verdaderamente afortunadas, privilegiadas, dignas de ser felicitadas. Y vimos que la verdadera felicidad no la define Jesús como la podemos imaginar en este mundo, sino que Jesús está describiendo el carácter de personas que han entregado sus vidas a Dios y como consecuencia de ello su carácter refleja el carácter de Dios. Vimos también que esas bienaventuranzas reflejan paradojas porque parecen aparentes contradicciones con lo que podríamos considerar natural y lógico en nuestro mundo. Y en la última de esas bienaventuranzas vimos cómo son bienaventurados también los que son perseguidos por causa de la justicia. Y Jesús dice que nos alegremos, que saltemos de alegría cuando somos perseguidos, cuando nos vituperan, nos insultan, nos persiguen por el hecho de ser cristianos. Hoy vamos a seguir con el Sermón del Monte, saliendo ya de las bienaventuranzas y continuando con lo que Jesús dijo a continuación. Y estamos en el capítulo 5 de Mateo, versículo 13, que dice así: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, solo para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es importante notar que Jesús dice esta afirmación: vosotros sois la sal de la tierra, justo después de haber dicho las 8 bienaventuranzas que hemos estado estudiando en los mensajes anteriores. Esto es importante porque somos la sal de la tierra. Jesús dice que somos la sal de la tierra cuando verdaderamente reflejamos el carácter que Jesús ha descrito en las bienaventuranzas. Para nosotros hoy en día la sal es un elemento muy común, muy corriente, algo que tenemos todos en nuestra cocina y algo que es pues muy barato, es de las cosas más baratas que podamos comprar en un supermercado. Yo ayer pasé por Consum, es marca Consum, y este paquete de 1 kilo me costó 23 céntimos de euro. Con lo cual, pues es algo muy barato, muy corriente, muy común en nuestras cocinas, en nuestras casas, pero en la época de Jesús era totalmente diferente. Muchas veces tendemos a entender el contexto bíblico filtrado con nuestro contexto actual y eso nos puede alejar muchas veces del significado que tienen las palabras que encontramos en la Biblia. Hoy en día para nosotros es algo muy corriente y muy barato la sal, pero en la época de Jesús era totalmente lo contrario. La sal ha sido durante siglos un bien muy preciado, algo muy valioso, ya que hasta hace bien poquito, hasta el siglo XIX, no existían sistemas de refrigeración y por tanto la sal era un elemento clave para poder conservar los alimentos en buen estado, sin que se pudrieran, sin que se deterioraran. La sal en los alimentos impide que proliferen las bacterias, los microorganismos que pueden producir el deterioro de esos alimentos. La sal fue también durante todos esos siglos un elemento clave en el comercio, ya que al permitir que los alimentos duraran más tiempo, con lo que se llama salazón, salando los alimentos, esos alimentos duraban más tiempo, la carne, el pescado, y se podía comerciar con ellos
durante más tiempo, podían hacerse viajes más largos, transportando esas mercancías y por tanto se podían obtener mayores beneficios que si no se utilizara la sal y se echara a perder la carne o el pescado en unos pocos días. Como consecuencia de esto se desarrollaron a lo largo de todo el mundo lo que se llaman rutas de la sal, caminos, vías por las cuales se transportaba esa sal de los lugares donde se producía, donde se obtenía la sal, a lugares donde no había esa sal tan disponible. La sal incluso se utilizó como moneda, como medio de pago. Y de hecho nuestra palabra salario en castellano procede del latín salarium, que era la asignación en sal que se le daba a los legionarios romanos. También en la antigua Grecia la sal se utilizaba para comprar esclavos. Los esclavos se intercambiaban por sal. Esto nos ayuda a entender lo que Jesús quiso decir cuando le dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, ya que en aquel entonces la sal era algo muy valioso y es la primera de las características que podemos extraer y que podemos aprender acerca de la sal. La sal en ese tiempo era algo muy valioso. Jesús acaba de describir en las bienaventuranzas, acaba de hablar, de citar a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos, a los misericordiosos, a los de limpio corazón, etc. Y todas esas personas que quizá el mundo pueda desechar, pueda menospreciar, incluso como dice en la última de las bienaventuranzas, puede perseguir, todas esas personas son la sal de la tierra. Es decir, son algo muy valioso, son un elemento clave. Jesús, a continuación, después de decirles sois la sal de la tierra, también les dice vosotros sois la luz del mundo. Así que, aunque hoy no vamos a entrar en esa metáfora acerca de la luz, sí voy a nombrar brevemente que Jesús está utilizando esos dos elementos, la sal y la luz, para describir la misión, el cometido que tienen sus discípulos en este mundo. Y es curioso que Jesús utilice la sal y la luz, ya que alguien que vivió en la misma época que Jesús, un escritor romano llamado Plinio el Viejo, dijo en una frase que ha quedado para la posteridad que no hay nada más útil que el sol y la sal. Nada hay más útil que la sal y el sol. Y Jesús precisamente está tomando la sal y la luz para describir a sus discípulos. Con estas metáforas Jesús está diciendo algo que se nos puede pasar por alto, y es que los discípulos de Jesús, aquellos que han entregado sus vidas, que han decidido seguirle, que viven según sus enseñanzas y han creído en Él como Señor, como Salvador, son indispensables en este mundo. En la época de Jesús era impensable que el mundo pudiera existir sin la sal, porque como hemos visto era algo muy valioso y muy necesario para el día a día y para el comercio, para la economía, etc. Por tanto, diciendo vosotros sois la sal de la tierra, Jesús está trasladando la responsabilidad y la importancia que tienen sus discípulos en este mundo. Los discípulos de Jesús son la sal de la tierra, son valiosos, aunque les persigan, aunque les menosprecien. Este mundo no puede existir, no puede funcionar sin los seguidores de Jesús. Aunque este mundo no quiera saber nada de Jesús, aunque este mundo menosprecie a los cristianos, el mundo, dice Jesús, que no puede existir sin los cristianos. La segunda característica que podemos extraer de la sal y de la cual podemos aprender es que la sal produce cambios, afecta el entorno donde está la sal. La sal se hace notar, se hace presente. La sal no pasa desapercibida cuando se la usa. ¿Has probado alguna vez a ponerte o te ha pasado alguna vez que te has puesto sal en el café en lugar de azúcar? Seguro que la has notado enseguida, que te habías puesto sal. La sal se hace enseguida notar. Donde la sal entra en acción, las cosas ya no quedan igual, no permanecen igual en el mismo estado.
Y eso es algo que también les está diciendo Jesús a los discípulos y nos está diciendo a nosotros, que cuando nosotros verdaderamente somos sal, somos agentes de cambio. Nos hacemos notar porque somos diferentes a este mundo y se nota que estamos presentes. La sal da sabor y también deshidrata. Y esa es una de las claves por las cuales vamos a ver esa tercera característica de la sal, ya que la sal, al deshidratar aquello con lo que se pone en contacto, por ejemplo la carne, tenemos el ejemplo en España del jamón, pues cuando el jamón se sala, lo que hace la sal es retirar agua de la carne, deshidrata la carne y por tanto impide que los microorganismos, las bacterias puedan desarrollarse, ya que necesitan de ese agua. Y así llegamos a la tercera característica que podemos extraer de la sal, y es que la sal preserva. La sal es un conservante natural. La sal conserva los alimentos. Tenemos muchos ejemplos, aunque hoy ya no se utiliza tanto, pero en muchos lugares del mundo se utiliza la salazón para conservar alimentos, como acabo de citar con el caso del jamón. Y es algo que Jesús está también diciéndole a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra y sois agentes de preservación. Vosotros vais a ser los responsables de que este mundo no se pudra. Y nosotros hoy en día seguimos recibiendo esas palabras de Jesús. Nosotros somos la sal de la tierra y tenemos la misión de tener contacto con este mundo sin ser de este mundo y evitar que este mundo que nos rodea, que cada vez está más alejado de Dios, que no quiere vivir de acuerdo a las normas, a los valores del reino de Dios, nuestra misión es, por medio del contacto, por medio de nuestra presencia, evitar la putrefacción del pecado en este mundo. Nosotros como cristianos podemos marcar una diferencia en nuestro entorno, una diferencia en la vida de las personas que nos rodean, y podemos hacer que las personas con las cuales tenemos contacto en nuestro día a día quizá no cometan algún pecado, no caigan en determinado pecado, no digan ciertas palabras en nuestra presencia porque saben que somos cristianos, quizá se corten también de hacer o de decir ciertas cosas porque estamos nosotros presentes, y esa es la acción de la sal, preservar de la corrupción. Pero la sal no solamente se utilizaba para conservar alimentos y como moneda de cambio, sino que la sal también tenía un uso sagrado, también se usaba con fines religiosos. Se usaba en muchas religiones de la antigüedad, pero principalmente nos vamos a enfocar en el uso bíblico de la sal, y encontramos en Levítico capítulo 2 versículo 13 un versículo que hace referencia a la importancia de la sal en la religión judía. Dice ese versículo: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Esto contrasta con dos versículos antes, en ese mismo capítulo 2 de Levítico, donde se dice que no se presenten ofrendas con levadura. ¿Por qué? Porque la levadura hacía que fermentara la ofrenda, y en cambio la sal hacía que se preservara la ofrenda. Por tanto, una echaba a perder la ofrenda y la otra la preservaba. Así que también la sal la vemos bíblicamente como un símbolo de pureza, un símbolo de santidad. Y también la sal la vemos en la Biblia como símbolo del pacto eterno e irrevocable de Dios con el hombre. Vemos esto en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, que dice: ¿no sabéis vosotros que el Señor Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Hay otras traducciones, esta es la Reina Valera, hay otras traducciones que dicen bajo un pacto perpetuo, bajo un pacto perdurable, haciendo referencia a esa función de la sal de preservar los alimentos.
en el Oriente también era frecuente sellar pactos entre dos personas con sal. Sal que ponía una persona y la sal que ponía otra persona se mezclaban y era como firmar un pacto, un compromiso entre esas dos personas. Y ahí se nos está diciendo en ese versículo que Dios hizo ese pacto con David de darle ese reino perdurable bajo pacto de sal. Es decir, Dios iba en serio cuando lo dijo. Por tanto, es también un símbolo de lealtad de Dios a su pacto. Vemos en el Nuevo Testamento que Dios ha hecho un nuevo pacto con la sangre de Cristo. Cuando tomamos la Santa Cena, decimos que el vino es la sangre del nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, nosotros, que somos hijos de Dios, que somos cristianos, somos portadores vivientes de ese nuevo pacto. Somos la señal viviente de que Dios ha hecho un nuevo pacto con la humanidad y que en la sangre de Cristo son perdonados los pecados de aquellos que creen en Jesucristo y son hechos hijos de Dios. Pero hay algo importante después de ver estas características de la sal, y es que Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, no dice vosotros quizás seréis, vosotros os tenéis que esforzar por ser la sal de la tierra, no, dice vosotros sois la sal de la tierra, pero advierte de un peligro, y es si la sal se desvaneciere. En otras versiones, o literalmente, ahí lo que está diciendo Jesús es: si la sal se vuelve insípida, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Para nosotros es difícil de entender, porque para nosotros la sal pues es esto que vemos aquí dentro de este paquete, y sabemos que químicamente pues se trata de cloruro sódico, y el cloruro sódico es salado y no deja de ser salado. Así que para nosotros puede ser difícil de entender que la sal pueda perder su sabor, porque la sal, por el mero hecho de ser sal, es salada. Pero en la época de Jesús no existía esta sal. No existía esta sal refinada, esta sal obtenida por procesos industriales, sino que la sal que principalmente en la zona de Palestina, en la zona donde vivió y enseñó Jesús, se extraía del Mar Muerto, que como sabéis pues es un mar muy salado. Esa sal que se obtenía no era sal pura, sino que estaba mezclada con otros minerales que se obtenía del Mar Muerto, y por tanto la sal no era solamente sal, sino era sal y otras cosas. Con lo cual podía suceder que si esa mezcla por alguna razón se diluía en agua, pues la sal se perdiera y quedara solamente el resto de minerales que podían parecer sal, podían tener apariencia de sal, pero no era sal. Y a nosotros nos puede suceder algo similar cuando nos llamamos cristianos, cuando podemos tener apariencia de sal, pero haber perdido la sal en nosotros mismos. Podemos estar llenos de otras cosas, llenos de impureza, haber perdido nuestra esencia, haber perdido nuestra consagración a Dios, haber perdido nuestra comunión con Dios. Incluso refiriéndonos a las bienaventuranzas que Jesús acaba de relatar, acaba de enunciar, podemos llamarnos cristianos, podemos ir a la iglesia, podemos sabernos la Biblia, pero no ser pobre en espíritu, no llorar por nuestro pecado, no ser manso, no tener hambre y sed de justicia, no ser misericordioso, no tener un corazón limpio, o no ser un pacificador. Y como consecuencia tendremos apariencia de ser sal, pero no afectaremos, no daremos sabor. La gente con la que tenemos contacto no apreciará el sabor de Cristo en nosotros, porque realmente no estamos siendo sal. Por tanto, para salar, para dar sabor, para poder
preservar, para poder hacer toda esa función de la sal, es necesario que seamos realmente sal, que tengamos esa sal en nosotros, pero es necesario también otra cosa, y es esparcir la sal. Cuando tenemos la sal en el salero, pues la sal está ahí, pero no hace nada. Cuando realmente la sal cumple su cometido y cumple su función es cuando esparcimos la sal. Así que nosotros en la iglesia estamos como en el salero, pero cuando realmente cumplimos nuestra función de ser sal de la tierra, no es cuando estamos en la iglesia. Ahora llevamos un tiempo, este año está siendo extraño por el tema de la pandemia, pero cuando estamos en la iglesia, cuando nos reunimos por Zoom, cuando estáis viendo este vídeo de YouTube, estamos como la sal en el salero. Pero cuando realmente la sal cumple su función es cuando cada uno de nosotros se pone en contacto con las personas que le rodean, que no conocen a Dios, y entonces cada uno de nosotros, como granos de sal, somos esparcidos, y entonces la sal comienza a cumplir su función. Así que termino ya recordándote que eres la sal de la tierra, como dijo Jesús, y como consecuencia eres valioso, eres muy valioso, eres algo muy valioso en las manos de Dios. También tienes en ti el potencial de producir cambios a tu alrededor, cambios positivos en la gente que te rodea. En tercer lugar, recuerda que eres un agente preservador y que Dios te puede usar para cambiar la vida de las personas que están a tu alrededor, para preservarles, para evitar esa putrefacción del pecado y esa destrucción que quiere el diablo sobre la vida de las personas que te rodean. Y en cuarto lugar, recuerda que eres un símbolo viviente del pacto de Dios con la humanidad, de ese pacto que Dios ha hecho en la sangre de Jesucristo. Así que termino animándote a que cuides la sal que hay en ti, a que esa sal no se desvanezca, a que puedas cuidar esa esencia, esa comunión con Dios, ese carácter que Dios quiere formar en ti, para que realmente juntos podamos ser la sal de la tierra. Déjate usar en las manos de Dios y que Dios te esparza allá por donde vayas para que puedas sanar la vida de las personas con las que te encuentres, de tu familia, de tus compañeros, de tus vecinos, etc. Y que Dios te pueda usar como esa sal tan valiosa y tan preciada en la época de Jesús. Con esto termino el mensaje. Espero que haya sido de provecho para ti, de bendición, y te esperamos en el siguiente mensaje.